Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de hidrocefalia normotensiva idiopática. Les habla Javier Palma, interno de medicina, y este tema lo vamos a revisar a raíz de un paper de The New England Journal of Medicine. Entonces, vamos a ver la introducción del tema, algunos datos históricos relevantes. Vamos a hablar sobre la fisiopatología e epidemiología, que es muy relevante para entender la patología. Vamos a ver la clínica, que, spoiler, vamos a ver la tríada de Hakim-Adams, que es lo más importante con lo que se queda en esta presentación. Imágenes o criterios imagenológicos, pronóstico y manejo. Entonces, como introducción, la hidrocefalia normotensiva idiopática es una enfermedad neuroprogresiva comunicante. Vamos a hablar más adelante de todos estos conceptos, pero que sepan que esto es típico de los adultos mayores, ya sobre todo mayores a 60 años. Se caracteriza por unos ventrículos cerebrales dilatados con presión de líquido cefalorraquídeo normal. De ahí viene lo normotensivo. O podría estar también mínimamente elevada. ¿Ya? Sin embargo, lo normal es que esté dentro de los rangos normales del paciente. La presentación clásica clínicamente se define por la tríada de Hakim-Adams. ¿Ya? Esta es una tríada de signos que vamos a ir viendo que se van a presentar progresivamente en los pacientes. ¿Ya? Puede iniciar, o inicia más bien, con un trastorno de la marcha. Vamos a dar más adelante los detalles de este trastorno de la marcha, pero que recuerden que es una marcha magnética con pasos cortos y a la que se asocia también inestabilidad. Luego también se acompaña con una incontinencia urinaria de urgencia, sobre todo de urgencia, como dice, y un deterioro cognitivo de perfil frontal subcortical. Lo relevante de todo esto es que se tienen que quedar al tiro con que el retraso en el diagnóstico está asociado a un empeoramiento de los síntomas y una mayor mortalidad en los pacientes, por lo que esta triada es muy relevante memorizarla y detectarla. En cuanto a epidemiología, tenemos que alrededor de 1,5 de los pacientes mayores de 60 años tienen esta hidrocefalia normotensiva y un 7,7% de pacientes en un estudio con una cohorte de 70 a 86 años lo tenían. Es decir, es una enfermedad que va progresando también en cuanto a prevalencia según la edad. Tenemos que, según algunos estudios, en base a clínicas de memoria o hogares de ancianos, se podía establecer que alrededor de un 15% de estos pacientes podían tener esta patología también. Entonces, algunos conceptos previos relevantes. En los inicios de esta entidad o concepto, se habló de una demencia tratable quirúrgicamente, es decir, era reversible, por eso es tan importante conocerla. Y esto a raíz de los estudios del doctor Salomón Hakim, como pueden ver ahí, médico colombiano, que en el año 1965 más o menos describió esta entidad. Se asoció después al doctor Adams, donde ya identificaron esta triada clínica y salió todo el estudio posterior. Con los años más adelante se vio que la mejoría era mínima o solo transitoria gracias al tratamiento y que estaba asociada a una alta tasa de complicaciones, por lo que cursó con mucho escepticismo en años posteriores sobre que era tratable y con muchos mitos también. En el año 2013 se hizo una encuesta donde 350 neurólogos y neurocirujanos estaban divididos sobre la eficacia de la cirugía. Ya algunos decían que sí era beneficiosa, otros primaban los riesgos en estos pacientes. Sin embargo, todo eso lo vamos a ir hablando más adelante y vamos a derribar todos estos mitos. También muchos mitos de los que se habla en este paper es sobre que es muy raro o no existe, según algunas creencias de algunos médicos, que las pruebas diagnósticas son riesgosas y no son útiles, que los riesgos de la cirugía, como decía, superan a los beneficios y que estos además son transitorios y no significativos, por ende no sería recomendable en estos pacientes. Entonces, para entender esta patología tenemos que hablar un poco de la fisiología. Ya conocemos, según nuestra carrera, todo este flujo como de la macrocirculación del líquido cefalorraquídeo, donde se produce en los plexos coroideos y va transitando a través de todos los ventrículos, circulando finalmente por el espacio subaracnoideo. Y desde ahí uno conoce o siempre se le enseñó que se reabsorbía. Sin embargo, también es muy importante el sistema linfático que se ha hablado en los últimos años, que esto es
eh, habla sobre la microcirculación del líquido cefalorraquídeo, en donde vemos que funciona principalmente en el sueño de los pacientes, ¿ya? Es muy relevante este sistema porque se le llama aquí linfático porque participan las células gliales, sobre todo los astrocitos, y es relevante porque va limpiando un poco todos los desechos metabólicos del cerebro, ¿ya? Y funciona principalmente en el sueño, principalmente porque la tensión de las células gliales y del parénquima está disminuida, por ende permite este flujo del líquido cefalorraquídeo a través de él. Es muy importante que sepan que para que haya un correcto flujo de este líquido cefalorraquídeo tiene que haber también una correcta onda de pulso arterial en estos pacientes, y vamos a ver que se asocia también a la fisiopatología de esta hidrocefalia normotensiva. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco algunos de estos conceptos. El tema o el término hidrocefalia quiere decir acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y normotensiva habla de esta tensión normal. ¿Por qué se da una tensión normal en estos pacientes pese a que hay un aumento de líquido cefalorraquídeo? No está bien catalogado, sin embargo se habla de que pese a haber un aumento de líquido, también hay un aumento del área, por ende los ventrículos están dilatados, por ende la presión no estaría disparada en estos pacientes. Y como sabemos, la presión es fuerza dividida en área, entonces se compensa esta relación. En estos pacientes, entonces, hay que saber que hay hartas causas de hidrocefalia en general. Se le habla de que esta es una causa comunicante, porque el flujo de líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos está conservado. Ya no hay nada que oprima o que ocluya este flujo. Porque la causa está en la reabsorción de este líquido cefalorraquídeo posteriormente. Entonces, es aquí donde vemos la afección. La base genética está principalmente asociada a algunos genes dominantes que se asocian a los cilios mótiles del ventrículo, y se ha visto en algunos pacientes que esta capacidad de movilidad del líquido cefalorraquídeo está disminuida porque están afectados estos genes. Y en cuanto al efecto mecánico, venía hablando de que está asociada a esta onda de pulsatilidad en el cerebro, ¿ya? Por ende, vemos que es muy importante la microvascularización en los pacientes y algunos factores de riesgo. Factores de riesgo sobre todo cardiovasculares como la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad y el consumo de alcohol están asociados a la aparición de esta patología. Y en cuanto a clínica, vamos a hablar un poquito sobre la marcha. Esta en la hidrocefalia normotensiva es simétrica, ¿ya? Con una base ancha, con pasos cortitos, y se habla de imantada porque los pasos o los pies como que siguen pegados al piso, cuesta mucho que despeguen al inicio de la marcha. La fuerza está conservada, por ende con eso descartamos cualquier focalidad neurológica o cualquier enfermedad que vaya ligada un poco a la accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Y también se parece mucho a la marcha parkinsoniana, pero es relevante aquí que sea con una base ancha, es como lo más distintivo. En cuanto a cognición, tenemos que en la hidrocefalia normotensiva está asociada principalmente a un deterioro frontal subcortical, donde los pacientes presentan mayor lentitud, apatía y una memoria que mejora con las pistas. Es decir, el paciente puede recordar si es que uno le da claves semánticas, por ejemplo. Ya esto se diferencia, por ejemplo, de la enfermedad del Alzheimer o de algunos otros deterioros amnésicos. En estos pacientes no van a haber afasias, no van a haber alucinaciones ni delirio, ¿ya? Con eso también lo podemos diferenciar de otras patologías. Y en cuanto a la micción, vemos que esta es principalmente una incontinencia de urgencia. Ya inicialmente el paciente quizás puede contener, sin embargo, más adelante también se va a asociar a esta incontinencia. Sobre todo asociada a la hiperactividad del detrusor. En otros pacientes, hablando de otras patologías, podríamos encontrar retención urinaria, el chorro lento, que se asocia más a causas obstructivas, por ejemplo, como la hiperpresión hipostática, ¿ya? Sin embargo, esto es meramente de urgencia.
Y es relevante este orden que coloqué en esta tabla porque también se dice que la clínica va progresando a través de estos mismos signos. Entonces vamos a ver que primeramente va a estar afectada la marcha en los pacientes, luego puede haber una alteración de la cognición y luego una alteración de la orina. ¿Ya? Es relevante también decir que alrededor de 2/3 de los pacientes solamente cursan con esta triada y la gran mayoría, alrededor del 90%, cursa con la alteración de la marcha. Esto es lo más categórico que van a ver ustedes en la clínica. Por eso es importante detectarla y diferenciarla de otros trastornos. Y a su vez también la marcha es la que va a tener una reversibilidad más precozmente si es que le damos tratamiento. Aquí tenemos la tabla que nos entrega el paper, que es un poco lo mismo que veníamos hablando anteriormente. Pueden revisarlo, ponerle pausa y revisarlo. Entonces, neuroimagen, ¿cómo vamos a detectar esta patología? Se habla de que esta patología está asociada a una ventriculomegalia desproporcionada a la atrofia cerebral de estos pacientes, ¿ya? Vamos a tener algunos marcadores cuantitativos, como por ejemplo el índice de Evans, que va a estar mayor a 0,3. Aquí lo vemos en los ventrículos laterales como un diámetro de las astas frontales dividido por el diámetro craneal interno máximo que podemos ver en esta sección de acá. Y va a estar aumentada porque el diámetro de las astas frontales va a estar aumentado por esta ventriculomegalia, ¿ya? También se habla de un ángulo calloso menor a 90 grados, es decir, un ángulo más agudo, en donde vemos que el plano coronal perpendicular a la línea de las comisuras se estrecha, ¿ya? Esto lo podemos ver en la última imagen de abajito, ¿ya? Bueno, en esta imagen a la izquierda podemos ver un paciente normal y a la derecha un paciente con esta hidrocefalia normotensiva idiopática. Entonces el ángulo calloso lo podemos ver acá, donde está disminuido en un paciente con hidrocefalia normotensiva. Y a su vez vemos signos de Edge, que hablan más que nada de un borramiento y compresión de los surcos del cerebro, sobre todo también asociado a un ensanchamiento de la cisura de cilio, como podemos ver acá. Y es relevante también decir que en estos pacientes ningún hallazgo por sí solo nos permite decir de manera confiable que van a responder a la terapia de derivación de líquido cefalorraquídeo, que esa es la que se va a dar en estos pacientes. Entonces, nos ayudamos de otras pruebas pronósticas para permitir identificar qué pacientes van a responder a esta terapia de derivación. Una de ellas es la infusión lumbar, ¿ya? Consiste en infundir Ringer lactato y registrar posteriormente la presión de líquido cefalorraquídeo. Vemos que en estos pacientes se asocia a una respuesta en el tratamiento en un 80%. Sin embargo, hay un 20% de pacientes donde no predice de buena manera la mejoría tras la cirugía. Por lo tanto, hay otras pruebas pronósticas que nos van a ser de más ayuda. También está estudiada el aumento de pulsatilidad intratecal, donde una presión de pulso mayor a 4 miligramos de mercurio se asocia también a una mayor respuesta a la terapia, pero esta no está utilizada ampliamente. Y finalmente las terapias del TAP test y el drenaje lumbar, donde vamos a extraer líquido cefalorraquídeo y posteriormente vamos a medir la mejoría clínica en un parámetro clínico, usualmente en la marcha, ¿ya? Vamos a ver una mejoría en la marcha. Se pueden utilizar test que están descritos, como el test Up and Go, la velocidad de la marcha también se estudia, y eso, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el TAP test lumbar o la prueba punzo evacuadora, que consiste en la extracción de 30 a 50 ml de líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar, y lo importante de esta es que es ambulatoria. Tiene un valor predictivo positivo de la terapia del 90% y un negativo de 20%. Por ende, si esta terapia sale negativa, no quiere decir que los pacientes no vayan a responder al tratamiento, ¿ya? Por otro lado está el drenaje lumbar continuo, que tiene una sensibilidad y especificidad mejor. Sin embargo, para esta el paciente tiene que estar hospitalizado alrededor de 24 a 72 horas, y ahí este va a ser un drenaje continuo, como dice su nombre. Lo importante de esta es que está indicada principalmente cuando la sospecha de hidrocefalia normotensiva es moderadamente alta y el TAP test resulta negativo, por ende nos va a entregar mayor indicación de la terapia.
Sin embargo, el principal riesgo de esta es que está asociado a meningitis, por ende muchos de los médicos no la utilizan o no la recomiendan. Sin embargo, el riesgo es del 1 o 2%. ¿Qué es relevante en los pacientes asintomáticos? Vemos que en algunos pacientes con parámetros clínicos, con parámetros imagenológicos, no tienen una clínica como tal, y en estos no tienen indicación de pruebas pronósticas ni tampoco de cirugía, porque no está afectada la clínica en estos pacientes. Por ende, solo se recomienda el seguimiento, donde se ha visto que alrededor de un 52% de los pacientes va a desarrollar síntomas alrededor de los 3 años. Solo seguimiento en ellos, muy atento a toda esta tríada que conversamos. Por otro lado, también se habla mucho de la relación con el Alzheimer, como vimos, dada esta disminución de la limpieza, por decirlo así, del líquido cefalorraquídeo, también se acumulan muchos elementos como la proteína tau o la beta-amiloide también, que están asociados a la enfermedad de Alzheimer. Por eso se asocia mucho a esta enfermedad. Y en estos pacientes es importante que, si bien no vamos a mejorar mucho la cognición por la terapia, sí se puede estar beneficiado en el ámbito de la marcha, por lo que podríamos reducir caídas, y también se ha visto que puede reducir los síntomas urinarios, por lo que en algunos sí tendría beneficio. Entonces, la terapia de derivación de líquido cefalorraquídeo es la que está indicada en estos pacientes. En esta ponemos un catéter directamente de los ventrículos y que va a derivarlo a cualquier otra cavidad. Puede ser ventrículo peritoneal, por ejemplo, ventrículo atrial, puede ser lumbo peritoneal, es decir, el catéter de extracción no estaría en los ventrículos, sino que estaría en la zona lumbar. Y eso, hay diferentes opciones, varias de ellas han sido eficaces. Según algunos de los últimos estudios en cuanto a esta terapia, se ha visto que hay un aumento promedio del 30% en la velocidad de la marcha, es decir, tiene un resultado clínico que es relevante para los pacientes, y alrededor de 1 de cada 3 pacientes recuperó totalmente la independencia funcional dentro de los primeros 6 meses post cirugía. Sin embargo, el impacto en la cognición no está bien identificado en este estudio. Por otro lado, en un ensayo multicéntrico publicado en 2025, se vio que a los 3 meses el 75% de los pacientes con válvula abierta mejoraron significativamente su velocidad de la marcha, y también esto permitió reducir el número de caídas en estos pacientes. Entonces, en resumen, el principal efecto clínico de esta terapia es en la marcha y en las caídas. Se vio que tiene una tasa de éxito en centros con alta experiencia de más del 91%. ¿Ya? Es muy relevante que sean centros con alta experiencia, porque a nivel general, en centros no expertos con esta terapia, se vio que hay una tasa de reoperación de alrededor de un 30% en adultos sobre 55 años. ¿Ya? Y también se ha visto que está asociada a algunas complicaciones que son las que se describen ahí en la imagen. Las complicaciones más importantes, de todas formas, que están descritas son el hematoma subdural en un 12% de los pacientes, y algún otro riesgo como la infección o el sobredrenaje también están asociados. Y es muy importante en estos pacientes que la válvula se controle, sobre todo posterior a algunos procedimientos como la resonancia magnética, porque la válvula, últimamente se ocupa una válvula magnética para ir regulando un poco toda esta derivación. Entonces se puede afectar según estas pruebas imagenológicas. El pronóstico en estos pacientes es una mejoría de un 90%, como veníamos hablando, a los 3 meses, y alrededor de un 75% se beneficia a los 4 años. Por ende, hay una alta durabilidad de la mejoría clínica en estos pacientes. Se ha visto que es costo efectiva, porque sobre todo los pacientes asocian una mejoría de la calidad de vida a los 5 años, y lo más importante es que hay que actuar rápido. Según algunos estudios, se vio que la cirugía, cuando se hacía posterior a los 6 meses por causas no médicas, se asociaba a peores resultados clínicos, y sobre todo un aumento de la mortalidad a los 2 a 6, de 2 a 6 veces a los 6 años. También el paper nos da un algoritmo de manejo,
y con esto vamos a terminar, donde si es que vemos algunos signos clínicos en los pacientes, por esta triada como veníamos conversando, lo primero es un examen imagenológico que nos permita ver la causa de estos signos, ¿ya? Porque tenemos que descartar una obstrucción en estos pacientes para descartar una causa de hidrocefalia obstructiva, como veníamos hablando. Entonces descartamos esto y luego de eso vamos a ver que cumpla con algunos criterios clínicos imagenológicos, como veníamos hablando también. Vamos a ver en estos pacientes que si es que toda su clínica no está explicada por ninguna imagen, entonces estaríamos estableciendo este diagnóstico de hidrocefalia normotensiva, por ende estaría indicado el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Si es que este drenaje no reduce los síntomas, entonces tenemos que ir a buscar otras causas. Si es que sí los reduce y se mantienen, bueno, seguimiento a largo plazo. Y si es que los reduce pero no se mantienen, también se recomienda buscar otras causas. Y ese es más o menos el esquema como básico de manejo en estos pacientes. Entonces, como mensajes clave para ir terminando, esta es una demencia que se podría hablar y un trastorno de la marcha reversible, por ende es muy importante detectarla. Nunca hay que asumir en estos pacientes que las caídas o la lentitud cognitiva son cambios normales en la edad. Ya siempre hay que sospechar alguna causa e ir a buscarla. La marcha es el pilar clínico terapéutico en estos pacientes que se va a ver fuertemente beneficiada a raíz de la terapia. Y en estos pacientes, al igual que la ACV, por ejemplo, se habla de que el tiempo es cerebro. Ya retrasar la terapia en estos pacientes está asociada a mortalidad y a peores resultados clínicos. Ahí está la bibliografía, que principalmente ocupamos el paper de The New England Journal of Medicine. Muchas gracias.